أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridos hermanos. Alhamdulillah, nos encontramos nuevamente en otra sesión, en otra clase de exégesis del Sagrado Corán, y esta vez vamos a comenzar con la sura número 89, que es Suratul Fajr, que ahora vamos a ver los detalles de la sura. Inmediatamente, inshallah, las vamos a ver en pantalla. Comienza diciendo: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Wal fajri wal layalin ashr, wal shafi'i wal watr, wal layli idha yasr. Vamos a ir viendo de a poco el contenido de esta sura, el contenido de estas primeras aleyas, y vamos a ir viendo, inshallah, el significado de la misma. La sura se llama Al-Fajr, que es la aurora, o el alba, como dice en pantalla, y es una sura revelada en la Meca y que tiene 30 versículos, 30 aleyas. Como otras suras mequinenses que hemos visto anteriormente, tiene la particularidad de tener aleyas cortas y de comenzar haciendo algunos juramentos. Hemos visto en las suras anteriores varios juramentos que Dios hace, y en este caso van a hacer estos juramentos un anuncio. Como siempre decimos, que Dios utiliza estos juramentos para hacer un anuncio o dar un mensaje muy importante, digamos, para darle peso a lo que sigue. Y lo que sigue también, luego de estos juramentos, vamos a ir viendo, es como un ultimátum, una amenaza al hombre. Al hombre en general no, sino a los opresores de los hombres, y cómo han terminado los pueblos opresores. Va a nombrar a los pueblos de Ad, de Zamud, de Iram, y lo que es el pueblo de Faraón. Vamos a, también obviamente nos llama a una reflexión sobre cómo han terminado estos pueblos, para que justamente el ser humano se encamine y no elija el camino de la opresión y el camino de la tiranía, y cómo han terminado estos pueblos que eran tiranos o que tenían gobernantes tiranos o que eran pueblos tiranos también, consigo mismo y con los demás. Por ejemplo, la gente de Tamud, que hemos visto en unas suras anteriores que hemos leído, hemos estudiado, era el pueblo opresor que adoraba a los ídolos y que Dios les envió al profeta Saleh, y con un milagro muy especial que era la camella de Saleh. Ellos desjarretaron la camella, creyeron de Saleh, por lo tanto Dios les mandó un castigo muy grande. Bueno, está el pueblo de Ad también, vamos a ver qué sucedió, y en la sura nos hace mención. Y luego va a haber una parte en donde hace mención la sura sobre las pruebas que pasa el ser humano, ¿sí? Sobre las dificultades a veces que tiene el hombre en agradecer a Dios, y en la inconstancia que tiene también el hombre en mantener ese agradecimiento a Dios, en sostener ese buen comportamiento. Y al final de la sura nos va a hablar del Yaumul Qiyamah, el día de la resurrección, del día del juicio, y cuál va a ser el lugar que van a tener los incrédulos, y cuál va a ser el lugar y la recompensa que tendrán los creyentes, y va a hacer mención a los creyentes que tienen un alma purificada, un alma pacificada, un alma tranquila, sosegada. El profeta del Islam, con él sea la bendición y la paz, y con su familia, el profeta Muhammad, alayhi salatu wassalamu ala alih, dijo respecto a el mérito que tiene leer la Suratul Fajr, dijo: Dios perdona los pecados a quien recite la Suratul Fajr.
y si lo hace especialmente durante las primeras 10 noches del mes de Zulhijja. Y conferirá luz y rango en el Yawm al-Qiyamah, en el día del juicio, a quien la lea fuera de estos días mencionados. Por otra parte, el imam Sadiq alayhi salam dijo, el sexto imam, el imam Ja'far Sadiq, dijo, reciten esta Suratul Fajr en cada una de las oraciones obligatorias y preferibles, es decir, en el Salat Wajib y en los Nawaf, en los rezos superrogatorios, porque es la sura de Hussein ibn Ali. ¿Quién era Hussein ibn Ali? El imam al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib alayhi salam, el imam al-Hussein, Sayyid al-Shuhada, el señor de los mártires, dice, quien lo haga de esta forma estará junto a él en el Yawm al-Qiyamah, en el día del juicio, y también en la morada eterna. Es decir, quien quiera estar junto al imam al-Hussein a partir del día del juicio y para siempre, que lea en todos los rezos la Suratul Fajr. Entonces, es posible que, y ya vamos a ir viendo las aleyas que puede ser, se refieran según los exégetas al imam al-Hussein, son varias, son al principio y al final de la sura. Probablemente con este hadith se comprueba, ¿sí?, esta visión que tienen algunos exégetas de que esta es una sura especial del imam al-Hussein. Bueno, la parte muy significativa, ¿sí?, que al final vamos a ver, habla de un alma pacificada, un alma sosegada, que hace referencia al imam al-Hussein, según el dicho del imam Sadiq alayhi salam, y también porque hace un juramento que dice walayalin ashar, por las 10 noches, que también puede ser, bueno, el profeta aquí en el hadith anterior dice que son las 10 noches del mes de Zulhijja, pero también puede ser, y los exégetas también tienen este pensamiento de que puede referirse a las 10 noches de Muharram, las 10 primeras noches, que son las noches de Ashura, en donde se recuerda al imam al-Hussein alayhi salam. Entonces, como sabemos, a veces las aleyas del Sagrado Corán pueden tener varios significados, ¿sí? Y todos ellos son válidos. Muy bien. Entonces, este es el mérito de la lectura de esta sura. Realmente hay mucho mérito en la lectura de la sura. ¿Quién no quisiera estar con el imam al-Hussein en el día del juicio? ¿Quién no quisiera estar con el imam al-Hussein en la morada eterna? ¿Y quién no quisiera también, como dijo el profeta del Islam, el profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, tener un rango especial y una luz especial en el Yawm al-Qiyamah, ¿no?, recitando esta sura, o sea, o las primeras 10 noches del mes de Zulhijja, o en todos los rezos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a comenzar con el tafsir de la sura por excelencia. Comienza la sura Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo. Wal Fajr, hace un juramento, hace 5 juramentos, en realidad, en la primera parte. ¿Sí? Wal Fajr, wal layalin ashr, wal shafi' wal watr, wal layli idha yasr. Entonces, lo primero es el juramento por la aurora, por el Fajr. Hay que explicar que nosotros tenemos 2 tipos de auroras, ¿sí? Una aurora que es falsa y una aurora que es real. Esto, cuando estamos en el mes de Ramadán, lo sabemos muy bien, esa falsa aurora que se produce al principio, que es un reflejo del verdadero Fajr, digamos, que se está aproximando en el horizonte. Entonces vamos a ver una claridad, pero que no está sobre el horizonte, ¿sí? Nosotros que estamos en la ciudad nos cuesta un poco diferenciar esto, y hoy, bueno, tenemos otros medios para conocer el horario del Fajr, pero si vamos, por ejemplo, a un campo o a un lugar donde esté despejado, lo podemos ver con claridad, esta falsa aurora que está
unos momentos, unos minutos antes del verdadero Fajr. Esta falsa, digamos, aurora, que es, como dije, el reflejo de la verdadera que viene asomando por el horizonte, no la vamos a ver justo en el horizonte, sino vamos a ver una claridad como bombeada, como redondeada, que se produce en el medio, digamos, más alto que en el horizonte, en el medio, y que va haciendo una curva, ¿sí?, hacia uno de los extremos. Pero el Fajr verdadero se produce unos minutos después, cuando esta claridad invade todo el horizonte, desde lo plano del horizonte, y ahí se va a ir extendiendo a medida que va avanzando el sol. Entonces, ese es el momento exacto en donde, por ejemplo, cuando estamos en el mes de Ramadán, tenemos que hacer el imsak, tenemos que dejar de comer, ¿sí? O sea, en ese preciso instante comienza el día y comienza el día del ayuno, ya ahí no se puede comer más. Siempre igual es mejor unos minutos antes abstenerse, ¿no? Pero bueno, en el caso de que estemos en un lugar descampado y que no conozcamos exactamente el momento donde se produce la aurora, el alba, el Fajr, entonces cuando vemos esa claridad, pero es una claridad que está por encima del horizonte, entonces esa es la falsa alborada. Y luego de eso viene la verdadera alborada o la verdadera aurora, que es cuando en todo el horizonte uno va viendo una claridad que se va haciendo cada vez más fuerte, que se va haciendo cada vez más, digamos, más clara y con más luz. Algunos de los exégetas dicen que el Fajr aquí, dice, es justamente esta aurora, la aurora verdadera, y que es un signo de Allah, que también es el punto de partida del día, que visto desde otro punto de vista, es el punto de partida de la vida del ser humano, cuando la luz empieza a dominar las tinieblas también, ¿no? Cuando incluso las personas en su día comienzan a despertarse, salen del letargo del sueño, y el sueño es comparado en el Islam con la muerte, entonces comienzan su nueva vida del día, ¿sí? Salen, despiertan de esa pequeña muerte, como le dicen al sueño, y comienzan a hacer sus tareas de la mañana. Por otra parte, en el Islam es muy makruh, no es prohibido, no es haram, pero es desaconsejable quedarse dormido en esas horas. Digamos, el musulmán, una vez que se levanta ya para rezar, debe quedar despierto, es mejor, y son momentos en el día, digamos, o el momento del día en donde más se aprovecha la energía, donde incluso dicen la presencia de los ángeles es muy recurrente. Nosotros no lo podemos percibir, pero eso tiene mucha, digamos, mucha bendición, el quedarse estudiando, el leer el Sagrado Corán. Tiene mucho beneficio la cuestión del estudio y del trabajo en ese momento, porque estamos como con todas nuestras energías, digamos, bien, las energías vitales bien arriba, ¿no? Porque venimos de un buen descanso, y es el momento donde todo se activa. También hay una comparación que se hace eh, con el Fajr del mes de Muharram, cuando se inicia el año, y algunos intérpretes dicen que este Fajr se refiere al del Eid al-Adha, que es el 10 de Zulhijja, porque, bueno, en ese momento culminan todos los ritos del Hajj. Y hay otra versión más que dice que estos son los Fajr o las alboradas del mes de Ramadán, o también del día viernes. ¿Sí? Hay muchas de las interpretaciones. Otra interpretación también que hacen los exégetas sobre este juramento del Fajr y a qué Fajr se refiere, hablan de que son distintas épocas. Por ejemplo, la época en la que apareció el profeta del Islam, el profeta Muhammad, se considera un Fajr porque, bueno, se sale de las tinieblas a la luz, aparece una nueva forma de vida, aparece el último profeta con una nueva revelación, con un nuevo libro, llevando la luz, ¿sí? Y cubriendo, porque
la luz empieza a cubrir la oscuridad, la luz empieza a hacer morir también de alguna forma a la oscuridad. Entonces se va extendiendo hasta llegar a su punto máximo en el cenit y queda todo absolutamente iluminado. Por eso se lo compara con distintas épocas. Una de las épocas es la época de la aparición del Islam, de la aparición del profeta Muhammad, y la oscuridad sería la época de la Jahiliya, la época anterior a la aparición del Islam, porque, por supuesto, digamos, la oscuridad es todo lo contrario a la luz, justamente, y al conocimiento y a la aplicación de eso que se conoce también. Y también hay una interpretación de que este Fajr, o este juramento por el Fajr, es un juramento por la revolución del Imam al-Mahdi, ayallahu ta'ala para Sharif. Es decir, que digamos, estamos en una segunda Yahilía en la que cuando aparezca el Imam al-Mahdi, el mundo se va a llenar de luz nuevamente. Y que el mundo va, hoy que lo podemos ver muy bien, que el mundo está realmente sumergido en la oscuridad, en una oscuridad que cada vez parece que el hombre está más ciego y cada vez se pierde más y cada vez se mete más en el fasad, en la corrupción, en las falsas ideologías, en los falsos pensamientos, en las discusiones por cosas vanas que realmente no tienen nada que ver con el Sirat al-Mustaqim que hemos recibido de los imames y del profeta. Entonces, con la venida del imam al-Mahdi, ayallahu ta'ala para Sharif, toda esa oscuridad, toda esa opresión, toda esa injusticia queda, digamos, colmada de luz y desaparece. También hay algunos intérpretes que hablan de que el Fajr es el qiyam, el levantamiento del imam al-Hussein alayhi salam contra la tiranía y la oscuridad de Banu Umayyad, de los Omeyas. Y también vamos a ver que hay mucho acercamiento y mucho vínculo entre esta sura y el imam al-Hussein alayhi salam, y también los sucesos de Karbala, según los intérpretes, según los sabios y algunos dichos de los imames que confirman esto. Muy bien, entonces nosotros podemos decir que todas estas interpretaciones son correctas. Podemos decir que se refiere al Fajr de todos los días, a la alborada de todos los días, a la alborada en el mes de Zulhijja, el 10 de Zulhijja, a la alborada del mes de Ramadán, de todos los días del mes de Ramadán, a la alborada del viernes, a la aparición del profeta, a la aparición del imam al-Mahdi, a la Parashah Sharif, a la revolución del imam al-Hussein. No hay ningún problema porque, bueno, son sucesos muy importantes. Y bueno, todas las interpretaciones, digamos, tienen cómo justificarse y cómo presentar ciertas pruebas para que podamos aceptarlas, con hadices o con la misma interpretación como vienen las aleyas en el Sagrado Corán. Entonces, luego dice, siempre igual estamos hablando de que este juramento por el Fajr, por más que hemos dicho distintas interpretaciones que hacen los exégetas, siempre está hablando del Fajr, ¿no? Siempre está hablando de la aurora, entonces eso no cambia. En cuanto al segundo juramento, o a la Yalin Asher, por las 10 noches, la opinión más famosa de los exégetas es que son las 10 primeras noches de Zulhijja, y tenemos, bueno, este hadiz que hemos dicho antes del profeta del Islam. Aquí se narra también de Jabir ibn Abdullah al-Ansari, Jabir, que fue la primera persona también, dicho sea de paso, en hacer el Arba'in, en visitar los 40 días del martirio del imam al-Hussein alayhi salam, uno de los grandes compañeros del profeta Jabir. Jabir, que era jovencito y conoce al profeta del Islam, al profeta Muhammad, porque bueno, era un joven que se había casado con una mujer viuda y que estaba en una de las caravanas yendo con el profeta,
y el profeta le hace algunas preguntas y ve que era una persona que tenía ciertas necesidades económicas y problemas, y el profeta muy generosamente lo ayuda con sus deudas, con sus necesidades, incluso le pregunta, ¿cuánto es que vale tu camello? Jaber le dice, lo he pagado 5 dinares, y el profeta le dice, bueno, te lo voy a comprar por el mismo precio. Después termina no solamente comprándole el camello a Jaber, sino que le da el dinero y le devuelve el camello, ¿no? Es una historia muy linda la del primer encuentro entre Jaber ibn Abdullah al-Ansari y el profeta del Islam, el profeta Muhammad. Y bueno, este hombre le cuenta por qué se casó con una mujer viuda, siendo un hombre joven, que él quería tener una mujer grande que tenga experiencia para que lo ayude en el cuidado y en la crianza de sus hermanas, porque él había quedado a cargo de sus hermanas y de su madre porque había perdido a su padre. Y bueno, el profeta de esta forma lo ayuda económicamente a este hombre, y el hombre queda enamorado de la figura del profeta y acepta el Islam. Muy bien, este mismo Jaber, que cuando ya llegó a su vejez siendo un fiel compañero del profeta y de Ahlul Bayt, va a visitar por primera vez la tumba del Imam el-Hussein alayhi salam a los 40 días en el Arba'ín, la primera persona que hace el Arba'ín, y lo hizo caminando desde Medina, ciego, y va a llegar y va a caer desmayado 3 veces, va a reconocer la tumba, el lugar de la tumba del Imam el-Hussein por el perfume de Imam el-Hussein. Como podemos ver, es un compañero muy confiable del profeta y de Ahlul Bayt. Este mismo relata que escuchó del profeta alayhi salatu wassalam ala que se refiere a estos días de Zulhijjah. Hay otras interpretaciones que hablan de que son las 10 últimas noches del mes de Ramadán en las que el profeta se apartaba de la mezquita, hacía lo que llama Etekaf, perdón, y en estas 10 últimas noches, como también sabemos, está Laylatul Qadr, la noche del decreto. Bueno, hay una opinión que dice que puede ser estas noches, y en otros casos vinculan a estas 10 noches con las primeras noches del mes de Muharram. Entonces, todas las interpretaciones estas son aceptables, y algunas narraciones se ocupan de dilucidar, digamos, estas palabras del Sagrado Corán, y van a decir, según algunos hadices que traen los intérpretes también, que aquí, miren esto, cuando hace el juramento por el Fajr y por Walayal en Asher, por las 10 noches, el Fajr sería la figura del Imam el-Mahdi, para Sharif. Las 10 noches son los 10 imames restantes, ¿sí? Los 10 imames anteriores al Imam el-Mahdi, y lo par y lo impar que viene después, Washafi' wal Watr, son el Imam Ali alayhi salam y Fatima alayhi salam. Bueno, esto es una interpretación también que se hace, pero lo más famoso y lo más correcto, podemos decir, es que o son estos 10 días de Zulhijjah, los 10 primeros días de Zulhijjah, o son los 10 días de Muharram, los 10 días en los que conmemoramos los sucesos de Ashura. Muy bien. Hay una discrepancia entonces en cuanto al significado de Washafi wal Watr. ¿Sí? Ya estamos en la aleya número 3 y vamos a ver qué dicen los expertos. Hay una interpretación que Dios dice jura por estos números pares o impares, porque bueno, de allí, del par y de lo impar, se sacan todo tipo de cálculos, y como sabemos, los cálculos, digamos, tienen mucho que ver con el universo, con la misma creación del universo, y entonces hace un juramento por lo par y lo impar, por la importancia del cálculo, digamos.
Otra de las exégesis que tenemos dice que lo par son las criaturas que forman pareja, y lo impar es Dios, ¿sí? Sabemos que Dios es impar porque es uno, lo impar es lo perfecto también en la numerología, digamos, dentro del Islam también. El impar siempre es digamos, lo perfecto porque Dios es impar. Entonces, bueno, Dios es incomparable, no tiene otro parecido a él, mientras que las demás criaturas pueden tener parejas, entonces puede ser esta una de las interpretaciones. Otra es que esta aleya se refiere a las oraciones diarias, porque algunas tienen 4 rakas y otras tienen 3 rakas, por ejemplo, como el Maghrib, entonces lo par y lo impar. Y hay otra exégesis parecida que habla, bueno, también pueden ser las superrogatorias en general, ¿no? Porque son 17 rakas que se hacen de oraciones obligatorias y 34 más que son las superoratorias o nawafil, ¿no? Formando en total 51 rakas, eso puede ser. Y otra de las interpretaciones que se hace es que este juramento o al-Shafi o al-Watr es el juramento por el Salat al-Shafi y Salat al-Watr que se hace en el Salat de la noche, el Salat al-Layl. En el Salat al-Layl, en el rezo de la noche, nosotros tenemos, siempre la gente dice, bueno, Salat al-Layl son 11 rakas, pero en realidad lo que se llama Salat al-Layl son las primeras 8 rakas, que después se le agregan 2 rakas de Salat al-Shafi, que quiere decir el Salat Par, y después se le agrega una raka más de Salat al-Witr. Y ese es el conjunto, digamos, en el adab de Salat al-Layl hay que hacer esas 11 rakas, ¿sí? Pero las primeras 8 rakas que vamos haciendo de 2 en 2, esas rakas se hacen con intención de Salat al-Layl. Salat al-Shafi con intención de Salat al-Shafi y Salat al-Watr con intención de Salat al-Watr. Entonces, cuando terminamos de hacer todo, ya la persona dice, bueno, hice Salat al-Layl. ¿Se entiende? Salat al-Layl, para los que no lo han escuchado nunca, ¿qué es el Salat al-Layl? El Salat al-Layl, el rezo de la noche, muy, muy, muy aconsejado por el profeta del Islam, por los imames, por los sabios, por los místicos. Dicen, quien quiera obtener este mundo y el otro, que lea Salat al-Layl, que haga Salat al-Layl. En el corazón de la noche hay tiempo desde la medianoche legal hasta el Fajr, ¿sí? Hasta antes de hacer Salat al-Fajr, las 2 rakas del Fajr, entonces tenemos tiempo y es mejor hacerlo cerca del Fajr, cerca de la aurora, lo más cerca posible, ¿sí? En el momento del Sahar, hacer este rezo que son 8 rakas de 2 en 2, cortando, digamos, o sea, es como hacer 4 Salat al-Fajr, digamos, ¿no? Con el tashahhud y el taslim, ¿sí? 2 rakas, después 2 rakas, después 2 rakas, después 2 rakas, después agregar 2 rakas Salat al-Shafi y 1 raka de Salat al-Witr. Estas 11 rakas que se hacen en total se llaman Salat al-Layl y es de lo más aconsejado para que el creyente alcance todos sus deseos, todos sus anhelos, para que esté protegido, para que se le perdonen los pecados, para que se abran todos los caminos y no tenga problemas, para que los enemigos no puedan hacer nada sobre él. La persona que hace Salat al-Layl realmente tiene una protección muy especial, para que tenga luz en la cara, para que nunca le falte el sustento, ¿sí? Hay muchos dichos, dicen, miente la persona que dice pasé hambre y a su vez dice hice Salat al-Layl. O sea, fíjense, por esa razón es muy, muy recomendado hacer Salat al-Layl y es uno de los signos también del creyente. Si el creyente no desperdicia su noche, el profeta no desperdicia su noche y rezaba de noche. Es muy famoso también el imam Ali alayhi salam, 1000 rakas hacía cada noche. Entonces, el hecho de despertarse en el momento en que todo el mundo duerme, ¿sí? Que todo el mundo duerme bien profundo a esa hora. Imagínense más o menos ahora levantarse a las 3 de la mañana, ¿no? En Buenos Aires. Entonces, se levanta la persona a las 3 de la mañana, están todos durmiendo. Pero lo que tiene ese momento
lo mismo que el primer momento del Fajr, es que hay una conexión con Dios mucho más directa, más profunda. Dios escucha todas las súplicas en cualquier momento, pero salvando las diferencias, ¿no? De lo que voy a decir, no se confundan, para más o menos que entendamos con un ejemplo. Internet, por ejemplo, si lo usamos, no sé, un lunes a las 4 de la mañana, va a andar muy bien, va a andar muy rápido, porque no está la línea tan ocupada. Pero si lo vamos a usar, no sé, un sábado a la noche, ya quizá Internet está más ocupado porque la gente está mirando películas y hablando y chateando y no sé qué. Entonces la línea está como más pesada. En ese momento, en el momento del Sahar, a la noche, ya cuando está terminando la noche, que toda la gente duerme, imagínense, por ejemplo, en Bogotá, estar en Bogotá, en Colombia, o en Buenos Aires, o en Santiago de Chile, ¿cuánta gente va a estar en ese momento haciendo Salat al-Leil y hablando en el Qunut, pidiendo? Porque uno de los actos muy preferibles es en el Salat al-Witr, en el Qunut, pedir por 40 creyentes. Entonces, ¿quién va a estar haciendo súplica? Nadie. Está la línea como despejada totalmente, ¿sí? Entonces hay un contacto directo con Dios. Los ángeles presencian ese rezo, los ángeles que hacen el cambio de guardia, ¿no? En el horario del Fajr. Entonces, los ángeles que se van despidiendo viendo una persona rezando y hablando y llorando con Dios, y los ángeles que vienen ven una persona que ya está despierta, esperando con ansias hacer el Salat del Fajr, y está esperando ese momento haciendo Salat al-Leil. Es realmente muy maravilloso. Por eso también tiene tanto mérito hacer el Salat al-Layl, inshallah, que todos puedan y aprendan a hacer el Salat al-Layl, inshallah. Los grandes místicos, Ayatollah Bahjat, por ejemplo, Allama al-Qazi, Sayyid Qazi, que era el maestro de Ayatollah Bahjat, Rajab al-Khayyat, los grandes místicos siempre aconsejaban esto: Salat al-Layl, Salat al-Layl, Salat al-Layl, Qiyam al-Layl, levantarse a la noche, hablar con Dios, llorar. Es el momento en donde si se tienen pedidos especiales, hacerlo en ese momento, en el Qunut, después del Salat, pedir perdón por Dios. Los que tengan grandes pecados, que pidan mucho el perdón en esa hora, en ese momento, que son perdonados, inshallah. Muy bien. Otra interpretación dice que se refiere al octavo día del mes de Zulhijja. Dice cuando los peregrinos se preparan para ir hacia Arafat, y lo impar, o sea, lo par sería, y lo impar es el día de Arafat porque es el 9º día del mes de Zulhijja. O quizás sea el día del Eid al-Adha, que es el día 10, y el día de Arafat. Estas dos interpretaciones también puede ser correcta. Entonces, o el día 9, que es el día de Arafat, y el día 10 el día 10, que es el día de la Eid, en el mes de Zulhijja, o el día 8 y el 9, ¿no? Muy bien. Entonces, una ley más vamos a ver. Dice la ley Wal-Layli idha yas. Dice, por la noche cuando transcurre. Muy bien. Aquí la interpretación también, lo que dice en realidad, sí, es cuando transcurre o cuando marcha, cuando pasa, ¿sí? Entonces, aquí lo que se intenta Allah subhanahu wa ta'ala hacer figurar es, dice, la noche, dice, cuando va pasando, es como si fuera caminando, digamos, como si fuera un ser viviente que va pasando, va caminando. Entonces, lo que podemos ver es eso, es que cuando se aproxima la luz del Fajr, es como si la oscuridad se va moviendo, es como si digamos, la luz, la oscuridad va dejando un espacio para la luz. Entonces, va teniendo una marcha continua, en donde se va marchando hasta finalmente desaparecer. Y entonces lo que nos queda justamente es la luz. Es como si esa
oscuridad va siendo empujada, ¿no? por la luz. Algunos también sostienen que la oscuridad de la noche está en marcha sobre la faz de la noche. Muy bien. Entonces aquí hay una pregunta que se hace. ¿A qué noche se refiere? ¿Se refiere a la noche en general, a todas las noches, a una noche en particular? Y aquí hay dos visiones que tienen los exegetas. Entonces, una afirma que son todas las noches, ¿sí? Que habla de la noche en general. Otros afirman que es la noche del Eid al-Adha. Entonces los peregrinos que están en Arafa van a marchar hacia el Mash'ar al-Haram, ¿sí? A Muzdalifa. Y entonces van a ir, después al amanecer van a Mina. Y claro, lo que se ve es una gran cantidad de gente marchando, ¿no? ¿Sí? Ya pasando y transcurriendo. Y esa puede ser el significado que utiliza Wallayalin Hidayas, ¿sí? Muy bien. Entonces cualquiera de estas interpretaciones es correcta. Y la noche en sí es un signo de Dios. Ya hemos hablado en otros capítulos de estas clases de cuando Dios hace el juramento por la noche, o cuando se nombra la noche y el día, ¿no? Los milagros que tienen. Y digamos, es todo un milagro la noche porque es el momento en donde hay tranquilidad, hay sosiego, los seres humanos y los animales descansan en ese momento. Es un momento no solamente para descansar, sino para reflexionar. Va moderando la temperatura del día, digamos, se va haciendo frío, se va dando todo, digamos, los signos naturales para que los seres vivos descansen, se metan en sus madrigueras, en sus cuevas, en sus casas, digamos. Es un momento en donde el hombre tiene una serenidad especial, y obviamente cuando existe esta serenidad especial, es un momento también para comunicarse con Dios. Por eso también lo del Salat al-Leil que hablábamos antes. Entonces, aquí lo que dice es que hay un vínculo entre estos 5 juramentos que hace y el mes de Zulhijja. O sea, los 5 juramentos tienen mucho que ver uno con el otro y es muy fácil, digamos, decir que hacen referencia al mes de Zulhijja. De todas formas, podemos aceptar las otras interpretaciones. Sabemos que el Corán abre una puerta, cada ley del Corán, cada palabra, cada signo, cada ayah que tiene el Corán es una puerta que abre 1000 puertas más. Por eso hay puertas de conocimiento. Es decir, los imames decían muchas veces que, por ejemplo, esta ley significa esto, otro de los imames decía, pero significa esto, digamos, y se iban agregando otros conocimientos que nosotros no tenemos. Entonces, hasta aquí los primeros juramentos, y después empieza ya otro tema. Dice, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad, ¿sí? ¿Acaso no has visto lo que ha hecho tu Señor con la gente de Ad? Aquí, como estamos entrando en otro tema, es el castigo para la gente de Ad, para la gente de Dat el-Imad, de los que tenían columnas. Vamos a verlo en la próxima clase, inshallah, porque ya entramos en otro tema totalmente distinto que hace aquí, en donde Dios nos empieza a hacer referencia digamos, a otras cuestiones. Hay una ley anterior, perdón, la que nombra el Hijr, como es Hal fi dhalika qasamun li zi Hijr. ¿Acaso no hay en esto un juramento para los que son sensatos? Bueno, vamos a decir esta. El Hijr es el intelecto. Y en su origen esta palabra significa el impedimento, y bueno, la razón nos impide justamente el actuar incorrectamente o, digamos, caer en los pecados. Entonces, por eso hace esta alusión a la palabra Hijr.
Y entonces, bueno, ¿por qué Dios jura? Dios jura, como dijimos, porque hace, digamos, reflexionar a los seres humanos, a los seres humanos, y sobre todo recordarles, ¿sí? Que Él es todopoderoso y que, digamos, Él que tiene ese poder inmenso también puede castigar, ¿sí? Entonces, digamos, cuando el ser humano ve el gran poder de Dios y reflexiona sobre el gran poder de Dios, el ser humano que es rebelde, el ser humano que está caminando a veces por el camino del error, reflexiona, ¿no? Es como cuando nosotros, por ejemplo, vamos violando todas las normas de tránsito, todas las reglas, y vemos un policía con autoridad, que es toda una amenaza para la persona que está cometiendo ilícitos, ¿sí? La persona que está pasando todos los semáforos en rojo y todo, y ve ahí. O, por ejemplo, que haya un cartel, ¿no? Con un juramento, no, pero con una advertencia. Y una advertencia de digamos, de una institución que realmente tenga un valor especial, digamos, cumpla con su promesa, digamos, o con sus avisos, con sus amenazas. Por ejemplo, no sé, diga, quien pasa más de tantos kilómetros por hora, entonces va a tener una sanción tal. La persona al ver eso realmente reflexiona. Más aún, en este caso, las personas cuando están rebeldes y cuando siguen los deseos de su propia alma, y Dios jura por aquello que ha creado, por la noche, por el día, por el sol, por las estrellas, por la montaña, por el higo, por el olivo, por lo que fuere. El ser humano ve un gran creador, ve al Dios Todopoderoso, entonces enseguida, si todavía puede reflexionar, reflexiona y, digamos, da unos pasos hacia atrás, no comete estos pecados. Entonces, son advertencias, digamos, en este caso, porque justamente viene hablando después de los castigos que sufrieron estas personas. Entonces, por eso también hay una filosofía de que estos juramentos es para mostrar ese poder. En otros casos también los juramentos que Dios hace en el Sagrado Corán son para que el hombre, para llamar la atención del hombre, o sea, en el mismo sentido, digamos, del poder divino, de la grandeza de Dios y después luego anunciar algo importante. Bueno, vamos a dejar hasta acá y inshallah vamos a continuar en la próxima clase con la ley Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad, ¿sí? Que acaso no han visto lo que ha hecho, lo que hizo vuestro Señor con la gente de Ad. Walhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Dios los bendiga inshallah y si Dios quiere nos estamos viendo el próximo sábado.